Buenos días. Mi nombre es Fernando Laviña, soy el moderador de esta mesa. Les agradezco mucho su asistencia. Yo creo que vamos a tener un inicio de lo que son las actividades de esta 18ª edición de la Feria Impulso Exterior verdaderamente importante, ¿no? Tengo 3 personas que me acompañan en la mesa que yo creo que representan todo lo que de alguna manera esperamos cuando vamos a escuchar. Representan experiencia, conocimiento, visión y, en definitiva, algo que a nosotros desde el IMEX nos preocupa mucho a la hora de organizar este tipo de actividades. A mi derecha está Fernando Salazar Palma. Muchas gracias, Fernando, presidente de CESCE. A mi izquierda, José Luis Curbelo, presidente de Cofides. Y justo a mi izquierda inmediata, José Carlos García de Quevedo, el presidente del Instituto de Crédito Oficial. Ustedes ven que en el programa inicial estaba una persona representando a la Secretaría de Estado de Comercio, pero al final no ha podido venir. Justo en el acto que tenemos después de esta mesa redonda hay una apertura oficial donde sí contamos con la consejera delegada de ICEX, que también yo creo que nos va a transmitir y nos va a contar un poco el objetivo de esta mesa. Quiero hacer también una primera consideración porque, como ustedes ven en el programa de este día y medio de eventos, es un programa apretado, es un programa donde hay toda una posibilidad de aprender, de conocer y de conseguir información que yo creo que en este contexto que estamos un poco desordenado desde el punto de vista del comercio internacional y un poco también de señales de incertidumbre o de cambio de modelo, el tener en un día y medio la oportunidad de recoger información de primera mano de muchos especialistas que están dedicando toda su actividad, tanto pública como privada, para ayudar a las empresas a desarrollar actividad internacional, creo que es un verdadero lujo. Y yo quiero desde aquí también hacer un pequeño recuerdo y homenaje al equipo del IMEX, porque se trabaja duro y muy intensamente para que ustedes tengan estas posibilidades de aprender, ¿no? Cuando empezamos a ver qué es lo que pasa en el contexto internacional, en este momento empezamos a recibir muchas señales de signos que son complicados a veces de interpretar, que son complicados a veces de tener bien definidos en cuanto a qué significa para mi empresa o qué significa para mi actividad. Y en esta mesa hay, como os decía antes, toda una serie de herramientas por parte de las instituciones muy relacionadas con la parte financiera. Yo creo que si desde la empresa hacemos una buena planificación estratégica de todo lo que es la financiación, todo el resto de actividad de internacionalización pues tiene es mucho más fácil o de alguna manera está mucho más reforzado. Yo soy un convencido que en España tenemos un conjunto de instituciones que apoyan y desarrollan el comercio exterior muy buenas. Cuando nosotros comparamos cuáles son las herramientas, los sistemas, los actores que ayudan a las pymes a generar valor en un entorno internacional, yo creo que podemos estar tranquilos y podemos tener mucha confianza que nuestras instituciones de verdad que son buenas. No quiere decir que sean perfectas, sino quiere decir que no haya margen de mejora en muchos de los programas, servicios, etcétera, y luego a lo mejor tratamos de hacer algún comentario en este sentido. Pero creo que es un verdadero activo el que tenemos las empresas de contar con este tipo de instituciones. Y uno de los problemas que a veces nos pasa es que no conocemos suficientemente bien la cantidad de posibilidades que hay para realizar comercio exterior. Es decir, no conocemos suficientemente bien la cantidad de programas, servicios y herramientas que las instituciones que hoy me acompañan ofrecen a las empresas. Y por eso el hecho de organizar este tipo de encuentros y este tipo de mesas, ¿no?, para comunicar todavía con más intensidad y para que ustedes conozcan toda la batería de posibilidades que desde estas instituciones nos ofrecen, cada una en su ámbito y cada uno en
enfoque, ¿no? Y simplemente yo creo que si tenemos esos buenos programas hay que conocerlos, y esta es una buena oportunidad de primera mano para 3 personas, repito, que yo creo que es un verdadero lujo tenerlos en la misma mesa y tenerlos a la misma hora para que nos comenten desde sus respectivos enfoques y desde sus respectivas instituciones qué hacen, cómo lo hacen y qué tipo de planteamiento nos pueden compartir. La dinámica de la mesa va a ser muy sencilla. Voy a hacer una presentación de cada uno de ellos. Ellos nos van a presentar sus instituciones, sus programas, sus herramientas, y después de la presentación de cada una de estas instituciones empezaremos una ronda de preguntas y empezaremos un poco a generar una dinámica de discusión o de diálogo sobre temas de actualidad referidos con la actividad de internacional. Si nos sobra tiempo, que yo espero que sí, pues tendremos también la posibilidad de que quizá alguno de ustedes puedan también preguntar. Y sin más dilaciones, porque ya voy a ceder obviamente todo el protagonismo a los verdaderos protagonistas de esta mesa, empezando por la persona que está a mi derecha, que es Fernando Salazar Palma, que es el presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Una de las instituciones que yo antes decía, sin las cuales muchas de las operaciones que hacemos pues, en actividad internacional sería mucho más complicada. Él es técnico comercial y economista del Estado, es presidente de CESDE desde junio del 2018, es licenciado en Ciencias Económicas, tiene un máster en Administración Pública con una beca Fulbright en una universidad americana y ha desempeñado muchos puestos en distintas instituciones, siempre relacionadas en el campo del comercio internacional y con distintas también niveles de responsabilidad. Yo creo que es un verdadero lujo contar con el conocimiento y con la experiencia de Fernando. Y sin más, Fernando, te cedo la palabra y que nos cuentes un poco qué hacéis y cómo lo hacéis y cómo puede ayudar CESDE a la internacionalización de las empresas. Muchas gracias. Me ha sonrojado casi. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias a los organizadores por un año más afrontar la aventura de montar un evento de este tipo, que ya entiendo que no es nada fácil. Yo soy el presidente ejecutivo del grupo CESDE. CESDE somos en total unas 20 empresas, más o menos, y estamos en unos 10 países. Nuestro origen data del año 70. Ahora en julio haremos 50 años de la ley fundacional, el 7 de julio, curiosamente, el día de San Fermín, cuando se publica. Pero de aquel origen donde se nos creó para dar seguridad a las transacciones internacionales, para dar seguridad a las exportaciones, para que el exportador consiguiera hacer una cosa básica, que es cobrar lo que exporta. De ese origen pues hemos evolucionado mucho, ¿no? Y ahora damos un abanico de productos, de servicios mucho más completo. El mundo está sometido a toda una serie de riesgos, riesgos de todo tipo. El último, pues un riesgo sanitario con consecuencias económicas pues que de momento no están plenamente valoradas, ¿no? A ese tipo de riesgos que se incrementan normalmente en países en desarrollo, en economías emergentes, pues CESDE intenta darles solución, darles cobertura, darles tratamiento. Gracias por cerrar la puerta, que se oía mal. ¿Qué tenemos? Toda una serie de líneas de trabajo. Nosotros básicamente tenemos 4 grandes líneas de actividad. En primer lugar, la información. La información es básica. Lo sabe todo el mundo que se dedica al negocio de la información. Nosotros somos los dueños al 100% de Informa. Informa Dun & Bradstreet. Informa es la empresa líder en España con muchísima diferencia. En el campo de la información empresarial, Informa sabe todo lo que hay publicado, lo que hay registrado sobre cualquier empresa que hay en España, más lo sabe al momento. Tenemos datos de 18 millones de empresas españolas y portuguesas. Metidos en la red de Dun & Bradstreet tenemos datos de 330 millones de empresas que, como ahora todo esto va por Big Data y todas estas cosas, se actualizan 385 millones de veces al día.
Entonces, tenemos datos de todo tipo de empresas totalmente actualizadas, ¿no? Eso es importante, porque es importante a la hora de saber con quién estás haciendo negocios. Saber quién es tu contraparte, si es una contraparte solvente, si tiene precedentes de impagos, si tiene juicios, si tiene deudas con Hacienda. Ahora hemos sacado una línea de compliance, de cumplimiento normativo, saber si está metido en algún tipo de lío alguno de los socios de la empresa. Hemos sacado una línea de prospección comercial para ayudar a las empresas a encontrar los mejores socios, los socios más solventes. Hacemos estudios sectoriales, hacemos estudios económicos, hacemos todo tipo de estudios. Curiosamente, y reflejando un poco lo que es nuestro país, el estudio más demandado, donde tenemos más éxito, es el que hacemos de los clubes de fútbol. Ahí la sala de prensa se nos llena a reventar. Y todo el mundo tiene muchísima curiosidad que ver quién gana más, quién gana menos. Pero además de datos anecdóticos, estudiamos en profundidad todo tipo de empresas, lo cual, insisto, es básico para hacer negocios con ella. Tenemos además una segunda línea, que son las CESTES, las filiales que tenemos, sobre todo en América Latina. Ahí ofrecemos seguros a las empresas españolas e iberoamericanas en local, con la moneda local, con los hábitos locales, con los requisitos locales. Ofrecemos la fianza que te pide el Ayuntamiento de Arequipa, redactada como quiere el Ayuntamiento de Arequipa, o la Municipalidad de Medellín, o la que sea, ¿no? Tenemos 7 empresas a pleno rendimiento en América Latina. No solo ofrecemos en local, ofrecemos en global. Ofrecemos productos integrados entre la matriz de España, España y Portugal, y las filiales de América Latina. Sobre todo el que más éxito tiene es el de fianzas globales. Analizamos vuestra empresa una vez, le damos un techo de fianzas, decimos que tiene derecho, o lo que sea, a 100 millones de euros en fianzas, y esas fianzas las podemos emitir en España, en Portugal, en Colombia, en México, en Brasil, en Chile, en Perú, en donde sea. Se estudia, se aprueba una vez, se emite en el momento, allí donde queráis, allí como queráis, ¿no? Tenemos la CESTE de cuenta propia, que es una empresa más, como es Informa, como es CESTE América Latina. CESTE Cuenta Propia es una empresa más en competencia en el mercado. Competimos en el mercado de seguro de crédito, es un mercado muy específico, el de cubrir el impago de facturas, y en seguro de caución, cubrir el impago de avales o emitir avales. Competimos con 3, 4 competidores más en España muy potentes, filiales, muchos de ellos de grandes multinacionales. Y lo que nos hemos especializado es en dar productos distintos. Nuestro mayor competidor tiene un 50% de cuota de mercado y entonces nuestra forma de sobrevivir, de buscar un nicho, de buscar un hueco, una ventaja comparativa, es ser diferentes. Y de hecho creemos que estamos convencidos, la empresa de seguro de crédito más innovadora del mercado español. Somos los únicos que ofrecemos precios variables. Ajustamos el precio en función de la calidad del deudor. Esto parece una tontería, no lo hace nadie. Y además permite una cosa, en vez de ajustar por cantidades, en vez de cortar el riesgo cuando el deudor empeora, nos permite seguir manteniéndolo abierto y subir algo el precio. Por ejemplo, fuimos los únicos que tuvimos abierto el grupo Día y éramos los únicos que asegurábamos Día, cuando todos los demás se salieron del riesgo, ¿no? Tenemos precios variables. Somos los primeros, ya no los únicos, que además de asegurar la factura y asegurar que se cobre, la financiamos, la descontamos en el día, 0,69 días tardamos en pagarla, la pagamos al contado, nos quedamos con la factura y si es un factoring sin recurso que se llama, y si la factura no es pagada es nuestro problema. Nos hemos convertido, no por casualidad, en la segunda fuente de financiación a corto plazo no bancaria de España y a unos tipos que son la 10ª parte que nuestro principal competidor, que el primero. Además, tampoco por casualidad, tenemos una serie de inversores y tanto ICO como Cofides son inversores en nuestro fondo de descuento de facturas. Es muy buen fondo, da muy buena rentabilidad a corto plazo, ¿no? Hemos sacado junto con Informa planes, los planes 40 que se llaman, donde a nuestros clientes les ofrecemos por 40 euros al mes
e incluso gratis si nos declara las ventas, entran en distintos tipos de categorías comerciales, información sobre hasta 2.500 empresas. Entonces, damos productos combinados con Informa. Somos los únicos de momento que hemos sacado una póliza verde, que es una póliza normal, no tiene mayor historia, pero para aquellas empresas que se dedican a sectores medioambientales, que tienen registros medioambientales, certificaciones medioambientales, les hacemos un descuento entre el 25 y el 30% en las tarifas que les cobramos. Le damos preferencia en financiación, le damos toda una serie de cosas y además en toda la tramitología no se utiliza un papel, es todo electrónico. A las 11 hay una persona de mi empresa que cuenta la póliza verde. Hemos sacado una póliza fácil. Uno de los mayores problemas que tienen las pymes es la complejidad en el papeleo que hay que hacer con muchos de nosotros, ¿no? La póliza fácil es tan compleja como que me tienes que dar el CIF. Me das el CIF y me das la cifra de ventas y ya está. Con el CIF y la cifra de ventas yo te doy el precio y asunto fuera. Se firma la póliza en digital, liquidado. Más fácil imposible. Hemos sacado todo tipo de productos de ese estilo, ¿no? Y luego la cuarta y última línea, y con eso casi acabo, me queda un final, es para lo que se nos creó. Somos los gestores en exclusiva de los seguros de internacionalización por cuenta del Estado. ¿Qué aseguramos? Lo que marca la normativa. La normativa viene de la OCDE, a su vez viene de la Unión Europea, a su vez es una ley y un Real Decreto, y son los riesgos políticos, riesgos extraordinarios y riesgos comerciales a medio y largo plazo en determinadas circunstancias que se consideran no asegurables en el mercado privado. Entonces, nosotros cubrimos riesgo en Cuba, o cubrimos riesgo en Irak, en Turquía, en el Chad, en Bahrein, en donde queráis, ¿no? En los países y en las situaciones más complicadas, pues ahí está CESCE, ¿no? Somos los aseguradores del Canal de Panamá, somos los aseguradores del Medina la Meca, somos los aseguradores de un montón de proyectos emblemáticos complejos, pero la gente lo que no sabe es que el 86% de nuestros clientes son pymes. Que si tenemos en cartera 1.850 pólizas, si no me equivoco, por cuenta del Estado, 1.750 son de pymes. Cuando os hablaba del descuento de facturas, la factura media que descontamos son 18.000 euros. Entonces, aunque se nos conozca por lo grande, realmente también hacemos lo pequeño, ¿eh? Y sobre todo hacemos lo pequeño. Entonces, pues por cuenta del Estado somos el asegurador en exclusiva. Por último, pues intentamos ser una empresa moderna, solidaria, con alma, llamarle como queráis. Vosotros ponéis el término. Destinamos el 0,7 de nuestros beneficios a proyectos sociales. Los proyectos los proponen los empleados, los deciden los empleados, los apoyan los empleados. Es una responsabilidad social corporativa, cooperativa. Utilizamos 100% de energía limpia, estamos cambiando la flota de vehículos a flota ecológica. Hacemos de todo. Y hacemos de todo y además como símbolo de nuestra empresa. No es una cosa accesoria, va en nuestro ADN. Y bueno, pues espero no haberme pasado mucho y haberos contado CESCE lo más breve posible. Cualquier cosa, pues luego en las rondas o en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que es difícil sintetizar la variedad y versatilidad de todos los productos que tenéis y también desde el punto de vista del enfoque tanto a las pymes como a las grandes empresas. Yo creo que visitar vuestra página y conocer vuestros productos es casi obligatorio cuando se trata de realizar actividades internacionales, sobre todo en las pymes. Voy a presentar a José Luis Curbelo, que es el presidente y consejero delegado de Cofides. También yo creo que es otra de los activos y otra de las empresas e instituciones que yo creo que a veces no es suficientemente conocido. Él personalmente tiene una gran experiencia porque lleva en la institución prácticamente desde el año 99 en distintos cargos y con distintas responsabilidades. Desde el punto de vista de su formación, es economista, tiene un doctorado por la Universidad de Berkeley, tiene un máster en planificación urbana, es licenciado también en economía por la Universidad del País Vasco. Y, por último, quiero resaltar también en su ámbito académico, es científico titular
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicos de la Universidad Camilo José Cela y es director de la Cátedra BBV de Emprendimiento. Cuando antes yo os decía que combinábamos visión, experiencia y conocimiento, pues yo creo que aquí es un ejemplo muy claro de esta situación. José Luis, cuando quieras, por favor, nos cuentas y nos introduces los programas y la institución. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí en este evento que es importante en la Comunidad de Madrid hablar sobre internacionalización y también muy agradecido por estar con los compañeros de ICOICESCE contando lo que es el entorno de la internacionalización que tenemos en España, ¿no? Cofides es la compañía española de financiación del desarrollo y es una compañía que nació con el objetivo inicial de apoyar la internacionalización de las empresas españolas con inversión en los proyectos o financiando las inversiones que las empresas hacían en el exterior, con el supuesto de que la inversión de las empresas españolas en terceros países, en países en desarrollo, iba a provocar el desarrollo de estos terceros países receptores de la inversión. Eso fue el origen de la compañía. Más recientemente, los temas relacionados con desarrollo y sostenibilidad han alcanzado una importancia en la actividad de la compañía, que no diré que es exactamente igual que lo de la internacionalización, pero que cada vez ocupan más y son elementos que definen la lógica de actuación de la compañía y el tipo de proyectos que queremos financiar. Desde el punto de vista del apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, Cofides aporta financiación complementaria a la que aportan el sistema financiero ordinario, el sistema financiero comercial. En este sentido, nuestras inversiones no suelen ser de préstamo. Y no suelen ser de préstamo, definiendo préstamo como esta inversión que tú vas a un banco, pides unos recursos y ellos te dan una cantidad de dinero para que tú lo devuelvas a un determinado tipo de interés, pagándolo mes a mes o año a año o semestralmente con un determinado tipo de interés. Nosotros intentamos ofrecer financiación que de algún modo se liga a la evolución del negocio. Entonces, invertimos a veces con un tipo de préstamos que está ligado a la evolución del negocio, a veces lo hacemos con financiación subordinada y es lo que dentro de la financiación subordinada, un instrumento muy conocido en España son los préstamos participativos. También invertimos en el capital, bien con el precio prefijado en la salida o bien a riesgo y ventura, significando que Cofides asume el poder perder el dinero con el empresario en el proyecto que invierte en el exterior. Para su actuación, Cofides utiliza, por una parte, sus propios recursos, más otros recursos que anualmente nos asigna la Secretaría de Estado de Comercio dentro de sus presupuestos. Son los que se llaman fondos FIEX y FONPYME. FONPYME, lógicamente, como su nombre indica, están dirigidos a la pyme y FIES están dirigidos a cualquier tipo de empresa que invierte en el exterior. Una característica importante de Cofides respecto de otras instituciones similares en otros países es que nosotros invertimos en cualquier país del mundo, no solo en países en desarrollo. Normalmente las instituciones como Cofides invierten solo en países en desarrollo. Nosotros invertimos en países en desarrollo y en países desarrollados diferentes que España. Entonces, tenemos inversiones en Estados Unidos, tenemos inversiones en muchos lugares de Europa y en cualquier tipo de país. Una característica importante es la versatilidad. Nosotros hacemos inversiones que van desde 75.000 euros a 30, 35, 40 millones de euros, con lo cual tenemos una amplia gama de posibilidades de inversión. Como decía antes, procuramos no entrar como préstamo ordinario, como préstamo tradicional. Preferimos invertir con instrumentos en los que somos partícipes del riesgo de la empresa.
Podemos invertir en España, es decir, darle dinero a la empresa española para que sea ella la que invierte fuera, o podemos invertir en el tercer país, en la empresa, en la empresa subsidiaria o en la empresa filial, o en el proyecto que la empresa española desarrolla en el exterior. Hacemos financiación corporativa, hacemos también, como antes he referido marginalmente, financiación a los proyectos, y financiamos lo que en el argot financiero se llama Project Finance. Como decía antes, esto es la actividad ordinaria de Cofides, es lo que nos ocupa la mayoría de nuestro personal y la mayoría de nuestro tiempo. Pero crecientemente estamos trabajando en el apoyo a la sostenibilidad y al desarrollo y estamos estableciendo relaciones, yo creo que muy creativas, con lo que es la Agencia Española de Cooperación Internacional y la gestión de sus fondos FONPRODE, los Fondos para Promoción de Desarrollo, que son fondos de carácter reembolsable que la cooperación española y también la cooperación europea asigna para el desarrollo de los países en desarrollo y, en concreto, de los países más pobres, y procurando crear en estos países infraestructuras sociales, infraestructuras económicas básicas para su desarrollo a medio y largo plazo. En este sentido, yo quiero enfatizar el que el futuro de la empresa española tiene, lógicamente, cuando empieza a internacionalizarse, piensa en dos espacios, tradicionalmente piensa en dos espacios. Por una parte en Europa, en el resto de los países europeos, y por otra parte en América Latina. Consideramos que son las dos realidades en las que nos sentimos cómodos. Pero la realidad es que dentro de lo que va a ser la financiación, de lo que es y va a ser en el futuro cada vez más importante, es la financiación que con recursos multilaterales, internacionales, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, y con recursos de la Unión Europea, cada vez van a haber más recursos y mayores incentivos para que las empresas inviertan, el sector privado invierta en África. En este sentido, nosotros estamos haciendo un esfuerzo especial en ver las formas en las que podemos acompañar a las empresas españolas a que inviertan en los países de África. Y sabemos que es muy difícil porque tenemos muy poca presencia, no existe una tradición de empresas españolas invirtiendo en África, incluso nuestra propia representación diplomática en los países africanos es muy limitada o es relativamente limitada, y cuando se han hecho inversiones en África se han hecho normalmente en temas asistenciales, en temas de desastres, en temas de violencia, y mucho menos en la presencia, en fomentar la presencia de las empresas españolas en África. Yo quería enfatizar esta realidad, es decir, que África está pasando a ser para todos nosotros un reto y yo creo que ahí existen oportunidades muy importantes de inversión. Y no solo por la importancia del continente, no solo por la cantidad de problemas y de oportunidades que existen a uno y a otro lado del Estrecho de Gibraltar, sino también porque la especialización sectorial de las empresas españolas coincide mucho con los que son los sectores que van a tener un gran impulso en el desarrollo de todos los países y en África en particular. Son las empresas ligadas al medio ambiente, son las empresas ligadas a las infraestructuras, a la electrificación sostenible. Es decir, todo este mundo de la economía de la sostenibilidad que yo creo, y no es original la frase, no es mía, que los sectores de la sostenibilidad, definiendo la sostenibilidad en un sentido amplio, son la economía del futuro. Evidentemente hay otros sectores económicos de diferente nivel de desarrollo tecnológico, pero en el caso concreto español, la especialización sectorial en las que las empresas españolas son competitivas globalmente son aquellas actividades que son necesarias para el desarrollo de los países en vías de desarrollo.
Sin más, quiero decir esto, que todos los temas ligados con la financiación de la sostenibilidad, con la financiación climática, con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, son sectores que yo creo que tendríamos que darle un impulso, porque además con ello apoyamos la mejora competitiva de las empresas españolas y la internacionalización de las empresas. Nada más. Después, en la conversación posterior, espero que podamos continuar hablando. Muchas gracias por ajustarles al tiempo, ¿no? Que yo sé que es complicado a veces hacer este esfuerzo de síntesis. Y, por último, a mi izquierda está José Carlos García de Quevedo. Él es presidente del Instituto de Crédito Oficial, de la Fundación ICO y de la Sociedad de Capital Riesgo. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y técnico comercial del Estado. Ha sido director ejecutivo de Investing Spain de ICEX, ha desempeñado también distintos puestos de responsabilidad, siempre alrededor de todo lo que tiene que ver el mundo de la internacionalización. Ha sido consejero de numerosas compañías también relacionadas con esta actividad. Ha publicado numerosos artículos, etcétera. En definitiva, es una de las personas que para mí es una verdadera suerte compartir mesa. No es la primera vez que lo hacemos, José Carlos, y a por ello, ¿no? Tienes esa pequeña presentación antes de entrar un poco más en los temas de debate. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí y con tan ilustres y complementarios colegas y compañeros de CECE y COFIDE, con quien ICO viene trabajando y colaborando. ¿Qué es ICO? ICO es un banco, es el banco público, y nosotros actuamos en tres áreas de funciones. Uno es como banco público, otro es como instrumento financiero de política económica y otro es como agente financiero del Estado, por cuenta, en lo que hoy nos trae aquí, de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en lo que se refiere al Fondo de Internacionalización de la empresa y al contrato de ajuste recíproco de intereses, el CARIS, de acuerdo con el consenso OCDE. Me voy a centrar básicamente en mi exposición en las dos principales funciones de ICO como banca pública. En este sentido, estamos obligados por el equilibrio financiero, como otros bancos, y nuestra filosofía de trabajo es la colaboración público-privada con el resto del sector financiero, con el resto de la banca y especialmente con las empresas. Como banco público, nosotros financiamos a todas las empresas de todos los sectores, hay alguna excepción, de todos los tamaños, pero particularmente nuestra vocación está centrada en la pequeña y mediana empresa, en los autónomos y en los emprendedores. Y como banco, nuestros productos pues, son préstamos, líneas de crédito, podemos dar garantías y avales bancarias, podemos adquirir bonos corporativos que emitan las empresas para financiar su crecimiento orgánico o inorgánico, tanto en España como en el exterior. A través de nuestra filial Axis podemos hacer Private Equity y Venture Capital, generalmente en España. Y tenemos varios productos, que es lo que yo quería compartir con todos vosotros. Los principales productos que tenemos, por un lado, son las líneas ICO de mediación, que comercializamos a través de las entidades financieras, de la banca privada. La pyme, el autónomo que quiere financiar su actividad, y cuando digo su actividad no solo es inversión, es además gasto corriente, gasto de capital, adquisición de activos tangibles o intangibles, etcétera, debe ir a su banco. Y en este sentido, cada vez más el negocio internacional a través de las líneas ICO está ganando importancia. En nueva producción, por ejemplo, el pasado año hicimos unos 2.200 millones de euros en internacional, que supuso el 35% del total de la nueva producción en conjunto, ¿no? Tanto en líneas de mediación como en financiación directa. En líneas de mediación ICO tenemos tres categorías, básicamente. La línea ICO exportadores, que no es más que descuento de facturas de clientes o de confirming para llevar a cabo la actividad exportadora a 180 días, a 6 meses, a través de la banca.
Tenemos la línea ICO internacional, que es para financiar inversiones o crédito comprador o crédito suministrador a más, medio y largo plazo en la actividad internacional, y desde 2018 estamos activando lo que llamamos Canal Internacional. En Canal Internacional, ICO ha llegado al mismo tipo de acuerdo que tenemos con la banca española para que esté cerca de la empresa española, también en mercados de destino, generalmente en Latinoamérica. Hemos llegado a acuerdos con banca local, con bancos multilaterales regionales como la CAF, Fonplata, el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero también con Banbif en Perú, con Bancoldex en Colombia, Bancomex en México, con BBVA, con Santander en estos países, para que además de financiación en euros y en dólares, el empresario español o el cliente o proveedor del empresario español puedan acceder a financiación en moneda local. En definitiva, por ejemplo, solo en mediación, en internacional hicimos unos 1.500 millones de euros de nueva producción en mediación, de los que el canal supusieron unos 400 millones de euros, todo localizado en Latinoamérica. Y esto es para la PYME generalmente, y son saldos vivos que puede mantener la empresa hasta 12 millones de euros. Hay margen más que suficiente a través de las entidades financieras. El 80% de nuestros clientes a través de la mediación son pequeñas y medianas empresas. Hicimos el año pasado, para que se haga una idea, 65.000 operaciones. Si vemos que crédito a la exportación es revolving y demás, podemos hablar de 45.000 clientes aproximadamente, con un saldo medio de unos 100.000 euros anuales. Aquí entra importes inferiores y, por supuesto, importes muy superiores. Si vamos a hablar de proyectos o actividades de mayor tamaño, entraríamos ya más en la modalidad de financiación directa, donde el pasado año hicimos unos 1.600 millones de euros, de los que el 40% era actividad internacional de ICO, unos 650 millones de euros. También prestamos avales, tenemos saldo vivo de avales y garantías bancarias de unos 450 millones de euros, y con esto estamos introduciendo medidas para trasladar las mejores condiciones posibles a la empresa. El pasado año, por ejemplo, la financiación a más de 5 años, con las líneas ICO podemos llegar a los 12, 15, incluso 20 años, con 2 o 3 años de carencia del pago del principal, y a tipos variables y tipo fijo. El 52% de la última producción el pasado año era a tipo de interés fijo, aprovechando la estabilidad, y el 40% era a plazos de más de 5 o 6 años, que es donde el ICO puede dar más valor añadido, aunque, por supuesto, también actuamos a corto plazo. Como instrumento financiero de política económica, colaboramos con otros ministerios para canalizar y movilizar más recursos y con fondos de la Unión Europea. Por ejemplo, estamos ahora trabajando con empresas españolas para captar fondos de la Unión Europea para llevar a cabo proyectos de electrolineras en España, junto con la banca española, en esta colaboración público-privada siempre. ICO suele ser precio aceptante y nunca es mayoritario en la financiación, siempre tiene que venir otros proveedores. En ocasiones, puntualmente, también con Cofides y, evidentemente, con CECES y el resto de los sindicatos de préstamos bancarios o de Club Deal, ¿no? ¿Dónde están nuestras prioridades? En el apoyo a la competitividad e internacionalización de la empresa española, al crecimiento tanto en España como en mercados exteriores, impulsando 4 ejes transversales no limitativos, que es transformación digital e innovación, sostenibilidad, muy en la línea en que se ha comentado anteriormente, de acción por el clima. Tuvimos un papel relevante en la última COP, la Conferencia de las Partes, que se celebró en diciembre en Madrid, sobre inversiones y finanzas sostenibles. En la financiación complementaria a la PYME, no solo con préstamos o créditos, sino con garantías o avales si es necesario, con compartir los riesgos, o incluso con Private Equity Venture Capital a través de nuestra filial Axis, y a la gobernanza y sostenibilidad social,
con financiación directa tanto en España como en terceros mercados. Estamos viendo, por ejemplo, construcción de vivienda social con el Ayuntamiento de Sevilla y el Banco Europeo de Inversiones, pero también podemos cofinanciar proyectos de viviendas u hospitales en terceros mercados que tienen un evidente contenido de sostenibilidad social, además de la sostenibilidad medioambiental, de la acción por el clima, que, como se decía antes, ha venido para quedarse, ¿no? En este sentido, una reflexión que en materia de sostenibilidad debe hacerse con el mercado y no contra el mercado, siempre en colaboración público-privada. Es algo que atañe no solo a las empresas que estamos aquí, que somos empresas públicas en sus distintas modalidades, sino también a la empresa privada y al sector financiero, y en la medida de lo posible introduciendo incentivos positivos para aquellos proyectos que sean más sostenibles medioambientalmente, en términos de tipos de interés más competitivos, más favorables, etcétera, ¿no? Esto es importante. No me voy a extender más, me he centrado en las operaciones de activos, que son las que más interesan a las empresas, y no tanto en la de captación de recursos que llevamos a cabo también en ICO, en los mercados de capitales. Muchas gracias, José Carlos. Si yo fuese el responsable de exportación de una pyme, después de vuestras intervenciones ya tendría trabajo para conocer con un poquito más de detalle todo lo que aquí de manera muy sintética habéis puesto encima de la mesa. Pero lo que sí que tengo claro, y antes lo he mencionado, que ese camino de internacionalización y la ruta de la exportación de alguna manera tiene que estar soportada por una buena estructura financiera y una buena planificación financiera, seguramente utilizando los instrumentos que vosotros habéis puesto encima de la mesa. Voy a empezar un poco a cambiar ya el tercio de la mesa y a contar un poco con vuestra experiencia y vuestra visión. Y hay una primera reflexión que a mí me gustaría hacer, que en parte ya habéis hecho algún comentario, y es la situación actual, ¿no?, tan compleja y tan difícil desde el punto de vista de la incertidumbre, ¿no? Posiblemente se ha acabado una parte del modelo de éxito de exportación. Estamos viendo que algunas situaciones pues empiezan a manifestarse con mucha más situaciones complicadas, como son la guerra comercial, el proteccionismo, el Brexit, etcétera. Si bien también antes nos apuntaba José Luis Curbelo que esta situación de proteccionismo también nos provoca oportunidades en otros mercados, como puede ser África, pero este contexto actual, Fernando, ¿qué valoración hacéis? Vosotros tenéis buenos datos de, como antes decías, de la evolución de la economía, de las ventas, de los flujos comerciales. ¿Qué tipo de reflexión o comentario nos puedes hacer? Pidiéndote también brevedad, porque aquí ya empezamos un turno de palabra más abierto y nos podemos fomentar el diálogo y las interrupciones. Seré breve. Un comentario anterior sobre la posibilidad de la maraña de apoyos, ayudas, subvenciones, financiación. Es cierto, existen muchas y además, aún más, existen muchas que no se usan a plena capacidad. Y existe financiación disponible, ¿no? Existe todo tipo de servicios de asesoramiento que uno puede recurrir, pero el que yo más recomendaría es al propio ICEX. El ICEX tiene montado un departamento de financiación donde te ayuda a encontrar la mejor solución financiera para tu necesidad, ¿no? Entonces, para solventar esa maraña, que para nosotros no es tal, que no lo conocemos muy bien, pero para una empresa que no lo conozca, pues puede serlo, pues recurrir, por ejemplo, al ICEX, y ellos os orientarán lo mejor posible, ¿no? Incertidumbre, pues sí. De ahora unos años a esta parte, muchos de los consensos básicos de nuestro entorno, de nuestros últimos años, la alianza entre Estados Unidos y Europa, la protección militar que Estados Unidos daba a Europa, la liberalización creciente del comercio internacional, donde llevamos 70 años liberalizando el comercio, donde discutíamos la velocidad, discutíamos si un sector se quedaba fuera o no, discutíamos si era a todos dentro de la OMC o por grupos. Eso se ha, te iba a decir venido abajo, quizás demasiado, pero se ha visto muy afectado, ¿no? Se ha visto muy afectado por guerras comerciales, se habla mucho de la de China, Estados Unidos, y cuando uno lee estudios ha tenido mucho impacto y es buena parte de la causa de la desaceleración económica que hemos tenido, y que ahora haya unas mejores perspectivas o las perspectivas empiecen a ser algo mejores,
es porque la guerra ha bajado la intensidad, pero no te puedes quedar solo en eso. Hemos tenido enfrentamientos Estados Unidos-Europa. Hemos tenido las aceitunas negras dichosas, hemos tenido lo de Airbus, hemos tenido temas de automóvil, de aluminio. Hay un contexto cambiante en el entorno internacional comercial, ¿no? Tenemos el tema del Brexit, que la gente da por resuelta, pero todavía no está resuelto del todo, que da la negociación del futuro tratado de adhesión, y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en una caída del crecimiento, en una caída de las exportaciones y en algo que nosotros vemos muy de cerca, a lo que te referías. Nosotros aseguramos facturas el año pasado por 41.000 millones de euros. Y entonces, quien asegura facturas por 41.000 millones de euros ve cosas. Y hemos visto crecer la siniestralidad, y crecer la siniestralidad en sitios donde no te lo esperabas. Por ejemplo, en Reino Unido. Reino Unido se nos ha llegado a poner a niveles de Italia. Ya se está moderando conforme el Brexit. Se va saliendo la perspectiva de un Brexit abrupto y se va a un Brexit ordenado, se está moderando. Pero desde luego el entorno es de incertidumbre. Ahora viene lo del virus. El entorno es de incertidumbre y ese entorno de incertidumbre impacta a las empresas. La recomendación, claro, soy vendedor de seguros, asegurarse. Pero para eso están los seguros, que cubren toda una serie de cosas, incluyendo el virus. Lo que pasa es que hay que leerse la letra pequeños. Una vez que una autoridad sanitaria certifique que hay una emergencia sanitaria, todavía no lo ha certificado. Cuando lo certifique se cubrirá también, claro que sí. Gracias. José Carlos, ¿tú qué apuntas también en este contexto de complicado y en este diagnóstico, digamos, de incertidumbre? Y si habéis empezado a notar también vosotros estos elementos desde el punto de vista de demanda de crédito, de la situación de proteccionismo, de la situación complicada con el Brexit, etcétera, o ahí eres optimista y todavía no has visto ese impacto en vuestra demanda y en vuestros productos. Nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo por flexibilizar nuestros productos y aproximarnos a las necesidades de la empresa y estamos creciendo en financiación, pero precisamente para reducir la mayor incertidumbre a la que se enfrenta la empresa española en los mercados en los que has apuntado. Por ejemplo, en relación con el Brexit, tanto para las licitaciones de empresas españolas como para el crecimiento de exportación o de inversión de empresas españolas en el Reino Unido, estamos ampliando nuestra financiación en libras, tanto a tipo de interés variable como a tipo de interés fijo con la cobertura en el caso de tipo de interés variable, de tipo de cambio. Y esta mayor oferta está siendo demandada por determinadas empresas que se ven relativamente más afectadas por lo que pueda ocurrir con el Brexit. En términos comerciales, el Brexit no beneficia a nadie, pero sigue habiendo normas de comercio internacional, está la Organización Mundial de Comercio, Reino Unido siempre ha tenido una tradición de apertura a sus mercados, de simplificación de los trámites aduaneros y una vez se vaya despejando la incertidumbre, se puede prever, entiendo que en el medio plazo, una normalización de los flujos de comercio y de inversión entre ambos países, que el Reino Unido es un mercado muy importante para la empresa española y para determinados sectores, ¿no?, tanto de bienes y productos como de servicios, a este respecto. Sí estamos notando una mayor demanda de las empresas españolas en mercados que conoce, como son el de la Unión Europea y en Latinoamérica. Siempre intentamos ver qué podemos hacer en otros mercados. He hablado antes de canal internacional para Latinoamérica. Estamos planteando cómo hacer lo mismo para Asia y África. No es fácil, tenemos que encontrar banca local, nacional o internacional en estos países que puedan ser contrapartes de ICO y conozca el funcionamiento de las empresas españolas para poder financiarlo, pero desde luego hay una necesidad que ya ha venido experimentando las empresas españolas de una mayor diversificación de su actividad internacional, siempre muy concentrada en el ámbito de la Unión Europea, pero yo soy algo más optimista en tu introducción, que has hablado de un cierto agotamiento del modelo de exportación. Yo creo que en estos años
la empresa española, la empresa exportadora, ha ganado competitividad, ha ganado posicionamiento en muchos mercados, en valor añadido, más allá de los mercados tradicionales que es Unión Europea, Latinoamérica, en mercados asiáticos, dependiendo también del sector en su nivel de especialización y acompañando los flujos de comercio también con inversión en dos direcciones, ¿no? Siempre se ha hablado de la globalización, pero la globalización es un camino de dos direcciones, hay que exportar, pero también hay que invertir y hay que atraer inversión directa extranjera, de lo que tú sabes bastante también. Gracias. Desde Cofides, que también antes empezabas a hablar un poco de la oportunidad que significa el territorio africano, ¿no? Que de alguna manera también es una zona económica que no está tan sujeto a estas guerras comerciales y a esta pelea arancelaria que estamos sufriendo entre Estados Unidos, China, Europa, etcétera. Ahí yo creo que también el esfuerzo desde el punto de vista de comunicar ese tipo de posibilidades, desde COFIDE tenéis muchas cosas que decir y mucho protagonismo, ¿no? Porque cuando antes hablábamos de incertidumbre, una manera de gestionar la incertidumbre obviamente es la información y compartir esta información. Sí, conforme hablaban mis compañeros, a mí que no soy muy jesuítico, pero hay una frase que decía San Ignacio, que decía algo así: en tiempos de tribulación no hacer mudanzas. Y yo creo que es justo lo opuesto. En tiempos de tribulación es cuando hay que hacer las mudanzas. Y yo creo que la mejor prueba de ello ha sido el comportamiento de las empresas españolas cuando en el 2008 entramos en una crisis terrible en este país y los empresarios se vuelven a acordar de que el mundo era amplio y era ajeno, pero que tenía que ser propio, y se dedicaron a exportar, a explorar nuevos mercados, a invertir, a mejorar tecnológicamente y a ser competitivos. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es que el mundo ese fácil que se nos prometía con el fin de la historia, pues no es tan fácil. La historia sigue y hay cambios, hay nuevos actores, los chinos pues están aquí para mandar y cuando mandan también fastidian. Lo que era nuestro entorno fácil, que era América Latina, está hecho unos zorros o está conflictivo, pero no todos los países por igual, hay que ser más matizado. Hay nuevas economías que están emergentes. Sabemos en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que si bien el crecimiento global va a ser muy tenue, no va a ser igual de tenue en todos los sitios. Nos preocupa muchísimo que no conocemos el subcontinente africano, pero la gente que lo conoce te dice, hombre, pues no es mucho más complejo y no es mucho más corrupto y no es mucho más desastrado de lo que pueden ser otras economías. Simplemente hay que saberlo, hay que conocerlo. Entonces yo creo en este sentido que tiene que surgir de nuevo esta idea de pionerismo, ¿no? De intentar ver qué es lo que se puede hacer. Y aquí vuelvo a lo que era el argumento que yo estaba intentando desarrollar en mi presentación. Es decir, la economía española, por un azar, no, ciertamente no es un azar, pero es una realidad, está especializada en actividades que son relevantes para el desarrollo de países que están en una fase de desarrollo relativamente incipiente. Y además están ligadas a lo que hoy es una onda que está, como decía antes José Carlos García de Quevedo, que está aquí para quedarse, que es la onda de la sostenibilidad. Bueno, tenemos que construir sobre nuestras fortalezas. Y yo creo que ahí es la fase de prospectar, de intentar ver dónde se puede ir, cuáles son los programas de apoyo que existen a nivel global. Sabemos que en las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea 2021-2027 la cantidad de dineros que se va a canalizar la Unión Europea a África va a multiplicarse por 40.
por 40, y la mayoría va a ser a través del sector privado, y la mayoría va a ser con instrumentos de garantías que no sabemos hacer muy bien, porque nuestra empresa y los compañeros pues nos hemos acostumbrado a hacer préstamos. Los compañeros de CESTE han hecho algo de garantías, nosotros también, un poquito el ICO, pero hemos de aprender todos colectivamente de cuáles son los nuevos retos, los sectores que van a ser sectores punta del crecimiento de la economía global en el futuro, y acomodarnos nosotros internamente para poder ofrecer a las empresas españolas la posibilidad de insertarse en esa nueva onda de crecimiento. Entonces yo, bueno, pues soy optimista por naturaleza, pero pienso que no alocado, y sin embargo creo que existen oportunidades por ahí fuera que las empresas españolas, bueno, pues tienen hoy el revulsivo de que tienen que asirse a las oportunidades de futuro. Muchas gracias por abrir este ámbito de oportunidad, ¿no?, que estabas comentando, porque yo creo que este tipo de comentarios y de mensajes son importantes dentro de lo que es el contexto del IMEX. Fernando, ¿querías apuntar algo en relación también al continente africano desde vuestra óptica o vuestros productos? Sí. El comentario no es que el modelo de exportación se haya agotado, es que el modelo de exportación está evolucionando. No es ya el modelo clásico de una empresa que empezaba exportando ocasionalmente, luego encontraba un distribuidor, luego se instalaba, luego invertía. No. Ya se ha evolucionado a una velocidad de vértigo, ya se empieza directamente en global, se empieza directamente invirtiendo, se empieza con socios internacionales, se instala uno en cualquier país, se opera por Internet. El modelo ha cambiado totalmente, pero no se ha agotado, ha cambiado. Ha mutado, volviendo a una simbología de virus, a una cosa totalmente distinta, mucho más dinámica, mucho más eficaz, ¿no? En África nosotros tenemos una oportunidad y una obligación, y las dos cosas a la vez. Una oportunidad es un continente que por fin despierta, que después de muchas décadas de un montón de problemas, y los seguirá teniendo, pero ya tiene unas perspectivas de crecimiento, de estabilidad, mucho mejores. Ahora mismo es la zona del mundo que más crece y que más se prevé que vaya a crecer. Y tenemos una obligación. Si uno ve las estadísticas de población y sobre todo las proyecciones, África se coloca de 1.200 millones de personas que tiene en la actualidad en 4.400, creo que era el número, a final de siglo. Si no hacemos nada en serio y conseguimos que entre todos, sobre todo ellos, que el continente se desarrolle, que brinde oportunidades, el fenómeno de la inmigración que hemos visto hasta ahora es el aperitivo de lo que viene. Entonces, tenemos que hacer algo. Por eso, el comentario, José Luis, de que las ayudas de la Unión Europea se van a multiplicar por 40. África no es más complicado que cualquier otro continente. No lo es. Hay mucho mito. Yo he estado destinado en China y en Brasil. Todo el mundo dice qué difícil es China. No, era mucho más difícil Brasil. Lo que pasa es que tienes un montón de mitos en la cabeza. Y África no es más complejo. Hay que distinguir entre Áfricas. Si hablamos del Magreb, es una zona muy tradicional nuestra. En países como Marruecos estamos hasta el fondo. Hay unos 22.000 exportadores a Marruecos, hay unas 1.000 empresas instaladas. Y si vas por otros países del Magreb, pues en menor medida, pero también absolutamente cierto que mucho de lo que ellos necesitan es precisamente lo que nosotros sabemos hacer. ¿Cuál es el problema? Es un problema financiero, en realidad. Muchos de los países de África han tenido un pasado y un historial financiero y unas perspectivas financieras muy complicadas. Ha habido grandes defaults, grandes impagos de deuda, grandes campañas de perdón de deuda, de condonación de deuda, que se llama así. Pero hay unos 20 y pico países en los que ahora mismo se puede trabajar perfectamente, financieramente hablando. Y en ellos, sobre todo los instrumentos de seguros, de financiación pública, es en los que nos tenemos que focalizar. En los demás también, pero con más ayuda de la Unión Europea, con otro tipo de instrumentos, sea blending, sea lo que sea. Pero los veintitantos que es más sencillo trabajar financieramente hablando, la Administración tenemos la oportunidad y la obligación de hacer un tremendo esfuerzo y lo deberíamos hacer.
Muchas gracias. Has empezado a introducir un tema que a mí me apasiona, porque yo creo que también es algo que nos vamos a encontrar en nuestro día a día de la actividad internacional, que hacía referencia a él con esa evolución del modelo, y es lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que tiene que ver con algo que continuamente nos chocamos con ello en la calle y en nuestra actividad, que es la digitalización y esa oportunidad que también las plataformas o los nuevos modelos de comercio sustentados en tecnología ofrecen para las pymes, ¿no? Ahí también yo creo que desde el punto de vista de las instituciones deberíamos también estar atentos, ¿no?, a la hora de acompasar los productos, los servicios y los programas a esta previsible demanda o a esta realidad que suponen las nuevas tecnologías como oportunidad de internacionalización de las pymes. Yo creo que en vuestras respectivas instituciones tenéis ya también alguna idea o algún enfoque en este sentido de la digitalización y de las nuevas tecnologías. Cofides, ¿tenéis algún fondo, creo, alguna iniciativa en este sentido? Sí. Tú antes hablabas, cuando me presentabas, que yo llevo muchos años en Cofides. En realidad no llevo muchos, he estado muchos años en Cofides, pero no llevo ahora tanto en Cofides, llevo año y medio en Cofides. Antes estuve 10 años, ¿no? El primer día que yo volví a Cofides, hablando con mis antiguos compañeros, más los nuevos que se habían incorporado en 10 años que yo no estuve, decía que el gran reto que tenía Cofides, decía, bueno, Cofides es una empresa que ha desarrollado, yo creo que muy sólida, muy buena, que lo demuestra día a día, muy especializada en financiar lo que es la economía del siglo XX. Financiamos empresas que existen, que nacieron en Murcia, luego de Murcia se fueron a Albacete, de Albacete vendieron el resto de España, luego pusieron una empresa, luego se fueron al resto de Europa. Es decir, empresas, entre comillas, tradicionales, de los sectores tradicionales. Y, sin embargo, en el mundo del siglo XXI, las empresas nacen globales, las nuevas empresas nacen globales, el riesgo tecnológico y el riesgo comercial son muchas veces el mismo. Las empresas nacen no para durar eternamente, sino para ocupar un tiempo y luego serán adquiridas por otros, etc. Entonces, ¿cuál era nuestro reto? Es decir, si queremos financiar la internacionalización de la empresa en el siglo XXI, ¿cómo lo hacemos? Y en realidad lo que hicimos, no diré que fue aprender de los compañeros del ICO, pero también aprender de lo que ellos hicieron. Yo creo que un programa exitosísimo en España fue el apoyar a los fondos de capital riesgo, porque nosotros, desde una entidad financiera, ¿qué demonios sabemos del sector de la biotecnología y de cuál es la última enzima que va a funcionar a nivel global? Entonces, de algún modo, algo en paralelo es lo mismo. Es decir, no podemos trabajar internamente nosotros para apoyar la internacionalización de una empresa de base tecnológica porque no tenemos la capacidad de análisis del riesgo tecnológico. Eso la tienen los de, ¿cómo se llaman? Los de Ciencia y Tecnología, los del CEDETI, y a través del CEDETI, y después con los fondos Axis y con los fondos que ellos tienen para apoyar fondos de venture, pues nosotros nos hemos dedicado en el último año a desarrollar algunos proyectos de aquellos fondos de capital riesgo que invierten en riesgo tecnológico de empresas que nacen para estar internacionalizadas, trabajar con ellos. Y ahí nos estamos encontrando en muchas de las operaciones con el ICO, porque pensamos que son terceros los que saben de las tecnologías, los que saben de ciberseguridad, los que saben de digitalización, los que saben de biotecnología, los que pueden identificar posibles ganadores, también sabiendo y aceptando que es lo más difícil de convencer a quienes te aportan los recursos, es decir, en el caso nuestro, a la Secretaría de Estado de Comercio, de decirles, oye, cuando estás haciendo inversión de riesgo, también estás asumiendo el riesgo de perder recursos. Es decir, yo creo que es un avance muy importante. Después hay otras empresas, y estamos viendo algo que a mí me parece fascinante, algunas de esas empresas que nosotros hemos apoyado
a través de estos fondos de tecnología, fondos de venture, que algunas de esas empresas que ya han sido exitosas en sus primeras iniciativas de internacionalización ya son clientes directos de Cofidis, porque ya tienen las tecnologías validadas y podemos analizar el que esa empresa tiene un plan de internacionalización que nosotros podemos analizar. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay una complementariedad muy grande entre los instrumentos que nosotros estamos gestionando conjuntamente para enfrentarnos a un tema que es desconocido para nosotros, que es el riesgo tecnológico. Y aquí yo creo que la tripla ICO, CEDETI, ENISA, nosotros, bueno, en el fondo lo que estamos es intentando desarrollar empresas de base tecnológica que nacen globales, la mayoría de ellas por su propia naturaleza. José Carlos, vosotros en esta senda de la digitalización y de las nuevas tecnologías como palanca de creación de valor también tenéis, yo creo, cosas que decir y experiencias que contar. Sí, José Luis Curbelo, el presidente de Cofidis, ya me ha abierto el camino. ICO, como banco y como instrumento financiero de política económica, actúa aquí en dos áreas. Una, a través de las entidades financieras. Hemos tenido experiencia en el pasado de colaboración para incentivar la transformación digital a través de equipamiento de los planes Avanza 1 y Avanza 2 y Economía Digital para la internacionalización, con un elevado grado de ejecución, sobre todo para pymes, particularmente. Ahora estamos trabajando desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con Red.es para ver qué otros programas podemos implementar. Se han publicado recientemente las bases de la convocatoria de ayuda de Red.es en relación con proyectos de tecnología habilitadoras digitales, lo que es Internet of Things, Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, etcétera, por un lado, y por otro lado de contenidos digitales que son necesarios para las empresas para que desarrollen sus productos y sus estrategias a base de contenidos digitales de todo tipo, ¿no? Y su marketing. Y estamos viendo cómo desde ICO podemos, con Red.es, movilizar más recursos a través de financiación a medio y largo plazo. Esto por un lado. Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea, antes me refería a Connecting Europe Facility en materia de transporte sostenible y hablaba de las electrolineras, también estamos preparando para el Connecting Europe Facility en tecnologías digitales, para ver cómo canalizar fondos comunitarios financiando la empresa y canalizando blending de fondos comunitarios para hacer el proyecto en España. A esto me refiero como actividad bancaria. Como actividad de private equity, a la que ha hecho referencia anteriormente, a través de Axis, tenemos tres fondos: Fondico Global, Fondico Pyme y Fondico Infraestructura. Y si hablamos de tecnología y transformación digital y apoyo a la pyme, deberíamos concentrarnos en, por ejemplo, en primer lugar, en Fondico Global. Hace unos meses incorporamos como criterio de selección adicional, no limitativo ni exclusivo, adicional, el que la participación de ICO a través de Fondico Global en otros fondos que a su vez invierte en empresas españolas en distintas modalidades de crecimiento, de capital riesgo, de deuda, de incubación o de transferencia de tecnología, pondríamos más recursos en aquellos fondos que incorporen inversiones en empresas que hayan tenido un plan de transformación digital para ganar competitividad en España y en mercados terceros. Y esto lo estamos haciendo a través de Fondico Global. Con Fondico Pyme es una especie de sandbox que vamos abordando nuevos programas. Por ejemplo, con el Fondo Europeo de Inversiones hemos desarrollado el segundo fondo para apoyar proyectos tecnológicamente avanzados junto con Business Angels. Aquí estamos en la modalidad de emprendimiento de startups para facilitar, como decía antes el presidente CC, ya la empresa nace global, nace internacional, desde el punto de vista del mercado, pero también nace tecnológica desde el punto de vista de la innovación. También estamos prestando especial atención a otro tipo de iniciativas desde Fondico Pyme, como es el crowdlending, el crowdfunding, que está muy especializado en proyectos novedosos,
tecnológicamente avanzados, en tecnologías digitales de todo tipo. Y estos son nuestros dos fondos de crecimiento, expansión y capital riesgo, el caso Fondico Global y el caso Fondico Pyme, muy centrado más en el emprendimiento, en la pequeña y mediana empresa y en el contenido tecnológico. Tenemos otras iniciativas, que no es tanto tecnológica, pero sí, por ejemplo, de sostenibilidad e impacto social para apoyar a aquellas empresas que también llevan a cabo este tipo de actividades, ¿no? Muchas gracias. Me dejas muy fácil el continuar con la segunda pregunta, y es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que también son elementos que continuamente están en los diagnósticos y en las conversaciones desde el punto de vista de desarrollo de empresas y modelos de negocio. ¿De qué manera los habéis incorporado también en vuestras instituciones, en vuestros productos, y cómo de alguna manera entendéis que eso puede generar también valor a la hora de buscar la internacionalización de una empresa? Todavía yo creo que estamos ahí empezando a entender y a transformar los problemas o la situación del cambio climático en un elemento de generación de ventaja competitiva para nuestras empresas. Fernando. Pues efectivamente, el cambio climático, la concienciación ante la emergencia climática ha llegado y está para quedarse, ¿no? Y encima nos pilla preparados. En España tenemos experiencia y tenemos empresas, tenemos industria que sabe trabajar en estos temas como los mejores, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues, por ejemplo, en CESTE, pues estamos diseñando una estrategia de reducción de la huella de carbono. Por un lado, dentro de la propia empresa, donde queremos llegar a una plena neutralidad energética de la empresa en breve. Nosotros, como empresa, pues ya utilizamos toda nuestra energía renovable, hemos quitado todos los plásticos, o casi todos, hemos metido todo el reciclaje posible, estamos cambiando los coches, estamos haciendo X, Y y Z. Nos dio el Ayuntamiento el viernes pasado la licencia ya para poner los paneles solares en el techo. Los pondremos en breve, cambiaremos la fachada y lo que nos quede de huella de carbono que hagamos, sobre todo por los viajes, ahí donde hay tren vamos en tren, pero en otros sitios hay que ir en avión, pues esa la compensaremos con nuestro programa de responsabilidad social y llegaremos a una neutralidad plena climática en muy poco tiempo. Para nuestro caso no es nada complicado. En la promoción de las industrias medioambientales, pues estamos sacando productos específicamente destinados para ello. La OCDE, que es quien nos marca las normas, permite un entorno de financiación y de aseguramiento más favorable para este tipo de industrias y estamos sacando nuevos productos. Hay hambre en el mercado financiero por sacar créditos verdes. El primero que se hizo en España lo aseguró CESTE, por sacar bonos verdes. Nosotros una buena parte de nuestras reservas las invertimos en bonos verdes. En promoción estamos haciendo bastante. Pero también nos preocupa la estrategia de transición. Nosotros apoyamos, no por qué negarlo, un montón de industrias que siguen en los sectores tradicionales, donde hay que buscar una transición paulatina hacia los nuevos sectores. Si no, nos llevamos por delante toda una industria y todos unos empleos. Entonces, estamos diseñando esta estrategia, la estamos discutiendo con la Administración y cuando ya sea posible, pues la haremos pública, claro. Gracias. ¿Queréis añadir algo del tema de la sostenibilidad y la parte del cambio climático desde el punto de vista de vuestro enfoque? Ya habéis hecho alguna mención a lo largo de las primeras intervenciones, pero yo creo que, como antes decía, la parte de cómo incorporar la variable del cambio climático a la estrategia de internacionalización y a los productos, todavía tenemos mucho que aprender todos. Sí. Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad siempre todos nosotros tendemos a focalizar en solamente uno de los elementos de lo que es la Agenda 2030, que es el clima. Hay muchos otros climas, está el género, está la igualdad, es decir, hay estas pegatinas que se ponen ahora son 17 objetivos. Entonces nosotros en Cofides, desde hace, por ejemplo, los compañeros de la empresa, todos nosotros, vamos a ligar parte de nuestra retribución variable al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Es el que, primero, en todos los proyectos que nosotros financiamos, y esto desde hace mucho, las operaciones tienen dos tipos de rating. Tienen el rating financiero, que lo que te demuestra es el riesgo financiero de una operación, pero también tienen el riesgo de impacto socioambiental. Ahora se llama ESG, Environment, Social and Governance. Entonces, nosotros en los contratos de nuestras inversiones siempre ponemos objetivos medibles de cumplimiento de aquellos elementos que en la due diligence que hemos hecho de la operación son más vulnerables. Por ejemplo, es muy fácil, muy normal que nosotros impongamos a una inversión de una empresa en el exterior que tienen que cumplir los tratados de la OIT de relaciones laborales o de igualdad de género o de calidad o de obtener una certificación 14001, etcétera. Entonces, de algún modo nosotros desde hace 15 años más o menos intentamos estar un poco en la frontera de lo que se llamaba el do not harm. Es decir, hemos siempre procurado que las inversiones que se hacían desde Cofides no hicieran daño a los elementos de sostenibilidad y, en la medida de lo posible, impulsaran lo que consideramos que son buenas prácticas de un comportamiento aceptable por parte de la empresa española que se multinacionaliza. Estamos ahora en otra fase que le llamamos el ir del do not harm al to do good. La idea es ser proactivos en la búsqueda de inversiones que son positivas para los temas de sostenibilidad. De ahí nuestro énfasis en la financiación climática, en la transición justa de una matriz energética a otra, en intentar buscar operaciones que podamos decir que coadyuvan a un entorno más sostenible. Para esto, y vuelve a ser el punto del que hablaba antes, estamos utilizando el blending. Lo hemos hablado solo marginalmente. El blending consiste en intentar movilizar recursos blandos o recursos incluso de donación con recursos reembolsables en condiciones próximas a la de mercado, de manera que tú consigues que el resultado final de la financiación sea incentivador tanto para la propia inversión como para que esa inversión sea positiva para el entorno y para las actividades que se quieren desarrollar. Gracias. José Carlos, ¿quieres apuntar algo o pasamos a otro? Simplemente compartir con todos ustedes qué hacéis con materia de sostenibilidad. En primer lugar, la sostenibilidad bien entendida empieza por uno mismo, en materia de organización interna, tanto medioambiental como social y gobernanza, ¿no? Es importante reducir la huella de carbono, igualdad de género, igualdad de oportunidades, conciliación, consumo de agua, eficiencia energética, etcétera, todas estas medidas para ser cada vez más sostenible internamente. Un banco generalmente lo tiene relativamente fácil si lo comparamos con otras actividades industriales. Pero lo que sí hace el banco es, como pusimos de manifiesto en la COP25 el pasado mes de diciembre, en el compromiso colectivo de acción por el clima, es contribuir en colaboración pública-privada para extender la sostenibilidad en el conjunto del tejido empresarial español y a nivel tanto en España como en el exterior. Y esto lo hacemos tanto en nuestras operaciones de pasivos como activos. En pasivo, ICO ha emitido en los últimos 5 años unos 3.550 millones de euros en bonos sociales y por primera vez en bono verde el pasado año, en 2019. De estas emisiones, el 42% se ha hecho en los últimos 12 meses para indicar la importancia que le vamos a dar a esto. Cuando uno emite bono verde o bono social, el que lo compra, el inversor, va a pedir una rendición de cuentas. Y aquí es muy importante la métrica del impacto medioambiental y social de la actividad que vas a financiar con estos recursos que hemos captado. Y en los roadshows que hicimos así lo ponían de manifiesto los inversores especializados, ¿no?
Afortunadamente contábamos con un pipeline de proyectos que más que cubrían los importes que íbamos a emitir, y generó mucha confianza, y tanto la emisión del bono social como del bono verde el pasado año fue un éxito tanto en valor en libros como en tipo de interés. Por primera vez pedíamos prestado y nos financiábamos a tipo de interés negativo en la emisión de un bono. En el interbancario, con el contexto financiero que hay, es más fácil. Pero lo que es más importante para extender la sostenibilidad es en nuestras operaciones de activo, en la financiación que otorgamos. Y cada vez más estamos prestando a mayor énfasis e importancia y atención a aquellos proyectos de energías renovables, de sostenibilidad y movilidad en el transporte urbano e interurbano, nacional e internacional, tanto desde el punto de vista medioambiental como social. En este sentido, de nuevo la métrica va a importar, y es uno de los compromisos que hemos adquirido. Y en materia internacional, que es lo que nos trae aquí, si en Latinoamérica hemos movilizado con financiación de unos 800 millones de euros de ICO, unos 11.000 millones de euros de inversión total, de financiación total en proyectos, entre el 10 o el 15% cumple los principios de Ecuador, que es decir, son proyectos importantes que no dañan el medio ambiente y tienen un impacto social positivo. Y nuestro objetivo es aumentar siempre en términos relativos este tipo de proyectos que son medioambiental y socialmente sostenibles, tanto en España como en el exterior. Muchas gracias, José Carlos. Con ese mensaje de defensa de la sostenibilidad vamos a ir acabando esta mesa. Quiero agradeceros de verdad vuestra participación. Antes yo decía el verdadero lujo que tenemos de las instituciones y de la experiencia y conocimiento. Yo creo que lo habéis visto. Como antes decía también, desde el punto de vista de la PYME, tenemos que empezar a acercarnos mucho más con estas instituciones para conocerlas, para conseguir ese tipo de servicios y de ayuda a la internacionalización. Hay también una ventaja y una cualidad que tienen las instituciones y que tienen los presidentes, y es la cercanía y la capacidad de resolver problemas. Y ahora, desgraciadamente, yo tendría muchas más cosas que preguntar y seguir dialogando con vosotros, pero desgraciadamente lo tenemos que acabar. Dos comentarios. Dentro de escasamente 20 minutos vamos a hacer la apertura oficial del IMEX aquí, pero antes de eso, justo fuera del auditorio, vamos a tener la oportunidad de tener un pequeño café o refrigerio, también, que a lo mejor es una buena oportunidad para las últimas preguntas que han quedado sin resolver, pues acercaros. Yo os agradecería que os quedéis con nosotros antes de empezar la inauguración, y todos los asistentes tener la oportunidad de interactuar con ellos. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Gracias.